Imagina, por un momento, un país entero que ve a su líder no solo como un gobernante, sino como una figura casi sagrada. Un líder cuya voz era tan misteriosa, tan distante, que la mayoría de ciudadanos jamás la había escuchado. Un líder cuya presencia estaba envuelta en rituales milenarios, silencios calculados y una aura mística que lo convertía en algo más que humano. Ese líder fue Hirohito, el emperador que, para millones de japoneses, representaba la esencia misma de su nación, pero también la figura que estuvo al frente del país durante algunos de los episodios más decisivos del siglo XX. Hoy te voy a contar la verdadera historia del emperador Hirohito, una historia donde se mezclan tradición, poder, política, decisiones silenciosas y consecuencias que marcaron no solo a Japón, sino al mundo entero. Y aunque el nombre Hirohito suele estar relacionado con la Segunda Guerra Mundial, la realidad es mucho más compleja. Su vida y su reinado están llenos de matices, secretos, tensiones internas, presiones militares y diplomáticas y una lucha constante entre lo que significaba ser un símbolo divino y ser un ser humano puesto en el centro de decisiones históricas que cambiarían el rumbo del planeta. Pero antes de entrar en los momentos cruciales, quiero que entendamos el contexto, porque Hirohito no nació simplemente para ser emperador, nació para ser un símbolo vivo. Desde el mismo momento de su nacimiento, en 1901, su destino estaba trazado con una claridad absoluta: representar la continuidad de una de las monarquías más antiguas del mundo, la Casa Imperial Japonesa, que según la tradición desciende de una deidad solar. Sí, literalmente una figura divina dentro de la cultura japonesa. Su infancia, por lo tanto, no fue una infancia común. Fue educado bajo protocolos estrictos, con tutores especializados que no solo le enseñaron historia, literatura o ciencias, sino un profundo sentido del deber nacional. Hirohito creció en un ambiente donde cada gesto tenía significado, donde cada palabra debía medirse, donde cada mirada debía reflejar equilibrio. Era preparado, desde muy joven, para el peso de un trono que no solo gobernaba, sino que también representaba una identidad colectiva. Ahora imagina a este niño creciendo bajo la idea de que su vida pertenece a su nación. Nada de juegos improvisados, nada de espontaneidad, nada de ser un niño normal. Era, desde que tuvo memoria, un símbolo viviente. Y ese símbolo, con el tiempo, se convertiría en el centro de una tormenta histórica. Cuando Hirohito cumplió 20 años, ya estaba profundamente entrenado en la disciplina militar. Había visitado bases, observado ejercicios, escuchado a los altos mandos y comprendido de primera mano la mentalidad estratégica de un país que, en ese momento, comenzaba a expandirse por Asia. Japón vivía un periodo de modernización acelerada, impulsado por una mezcla de orgullo, necesidad económica y ambición territorial. El país soñaba con convertirse en una potencia global, y muchos veían la expansión militar como el camino directo hacia ese objetivo. Pero Hirohito no era un líder impulsivo. Sus diarios personales, que con el tiempo se revelarían, muestran a un joven reflexivo, observador, curioso y consciente de los riesgos que implicaba involucrarse en grandes conflictos. De hecho, durante sus primeros años como príncipe heredero, mostró un interés profundo por la biología marina. Sí, biología marina. Era un científico aficionado, meticuloso, paciente, apasionado por el mundo natural, y este contraste es quizás una de las imágenes más sorprendentes de Hirohito, el emperador asociado al conflicto mundial, pero también el investigador silencioso que escribía estudios sobre organismos marinos. Sin embargo, su destino no estaba en los laboratorios. Cuando ascendió al trono en 1926, Japón atravesaba una tensión creciente, rivalidades militares internas, fricciones con potencias occidentales y un sentimiento nacionalista que se fortalecía cada día más. Hirohito quedó en medio de esas fuerzas, y su papel comenzó a oscilar entre ser una figura ceremonial y ser una figura consultada algunas veces más, otras veces menos, por los líderes militares. Y aquí empieza el terreno donde la historia se vuelve más intrincada. Existen preguntas que todavía hoy generan debates. ¿Hasta qué punto Hirohito aprobó las decisiones militares? ¿Fue un líder activo que supervisó el camino hacia la guerra? ¿O fue un símbolo atrapado en un sistema donde los generales tenían un poder abrumador? La respuesta, como descubrirás a lo largo de este guión, no es simple.
Durante la década de 1930, Japón vivió una serie de eventos que marcaron su camino hacia el conflicto. Tensiones en Asia, expansión en regiones vecinas, choques diplomáticos y una creciente influencia de los altos mandos militares que, cada vez más, actuaban por iniciativa propia. Hubo golpes internos, presiones políticas y una estructura gubernamental donde el emperador tenía un papel delicado: influir, pero sin romper la tradición; aconsejar, pero sin desafiar abiertamente a los sectores más radicales; mantener la unidad nacional, pero sin provocar fracturas internas. Hirohito observaba todo eso desde el trono. Era consultado, informado, escuchado, pero también era consciente de que su figura estaba profundamente ligada a la estabilidad del país. Y cualquier decisión riesgosa podía desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Mientras el mundo avanzaba hacia un clima global cada vez más tenso, Japón también caminaba hacia un punto decisivo, y el emperador Hirohito estaba en medio de dos mundos: el Japón tradicional, que lo veía como una figura casi divina, y el Japón moderno, que exigía decisiones, estrategias, liderazgo y respuestas rápidas ante un escenario internacional que cambiaba día a día. En este primer bloque, nos encontramos justo en ese punto donde la historia comienza a tensarse, donde Japón se prepara para una expansión cada vez mayor, donde los militares empujan al país a tomar caminos arriesgados, y donde Hirohito, silencioso, analítico y profundamente consciente de su responsabilidad histórica, se enfrenta a una pregunta que definiría el destino de millones. ¿Hasta dónde debía permitir que Japón avanzara hacia el conflicto? La verdadera historia de Hirohito no es la de un líder simple. Es la historia de un emperador atrapado entre tradición y modernidad, entre deber y poder, entre ciencia y conflicto, entre su rol simbólico y su influencia real. Y en el siguiente bloque comenzaremos a entrar en los momentos clave donde estas tensiones se convierten en decisiones, y esas decisiones en consecuencias históricas. Cuando Hirohito asumió el trono en 1926, Japón se encontraba en un periodo de cambios intensos. El país había pasado, en solo unas décadas, de un sistema feudal a una potencia moderna. La cultura tradicional convivía con la adopción de tecnologías, políticas e influencias occidentales. Sin embargo, esa modernización acelerada también había sembrado tensiones, luchas internas, nacionalismo creciente y un sector militar que comenzaba a sentir que podía y debía dirigir el destino de la nación. Y fue justamente durante los años 30 cuando todo comenzó a acelerarse. Japón buscaba recursos, mercados y territorios. La economía necesitaba expandirse, y los grupos más radicales dentro del ejército promovían una visión imperial de gran escala. Imaginaban un Japón líder en Asia, influyente, autosuficiente y con una presencia fuerte en el escenario geopolítico. Aquí es donde Hirohito entra en una zona gris y profundamente polémica. Para muchos historiadores, su papel en esta década fue crucial. Aunque la estructura política japonesa era compleja, Hirohito sí recibía informes, sí era consultado y sí tenía cierta capacidad de influencia. Pero su posición estaba rodeada de fragilidad. Cualquier resistencia abierta contra los militares podía desatar inestabilidad interna, y él lo sabía. En 1931 ocurrió uno de los eventos que marcaría la historia moderna, el incidente de Mukden, un episodio que sirvió como pretexto para la expansión japonesa en Manchuria, una región al noreste de China. Muchos altos mandos del ejército actuaron con autonomía, incluso sin la aprobación completa del gobierno central. Cuando Japón avanzó, el conflicto escaló rápidamente. La ocupación llevó a la creación del estado llamado Manchukuo, y la comunidad internacional respondió con tensión diplomática. Hirohito fue informado de todo. Sabía que la acción militar en Manchuria era un riesgo enorme, y aunque expresó reservas, la maquinaria militar ya estaba en movimiento. Aquí vemos una de las grandes paradojas de su papel. El emperador tenía autoridad simbólica, pero en la práctica, detener a un ejército decidido, organizado y respaldado por sectores políticos radicales, habría sido extremadamente difícil. En medio de este panorama, el prestigio de Japón creció entre los nacionalistas, pero también creció la desconfianza internacional. Y ese aislamiento sería una pieza clave en los años siguientes. Sin alianzas sólidas y con tensiones crecientes, Japón se dirigía hacia un camino que lo colocaría en colisión con otras potencias. A lo largo de estos años, Hirohito se mostraba reservado, analítico, disciplinado.
Tenía un diario donde registraba reflexiones sobre política, diplomacia y acontecimientos internacionales. Sus anotaciones reflejan preocupación, pero también distancia. No era un dirigente impulsivo, era alguien que observaba cuidadosamente. Aún así, su posición era delicada, demasiado poder simbólico como para ser ignorado, pero no el tipo de mando absoluto que muchos imaginan cuando piensan en la palabra emperador. En 1937, las tensiones finalmente estallaron con más fuerza. Ese año comenzó un conflicto de gran escala en China, conocido como la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Fue un periodo de enorme tensión, expansión militar y fricciones crecientes con potencias como Estados Unidos. Japón seguía adentrándose en un camino de choque internacional, mientras Hirohito recibía informes constantes y la situación se volvía cada vez más incontrolable. Durante este periodo, surgió una pregunta crucial que todavía hoy se debate. ¿Cuánto sabía el emperador realmente de lo que ocurría en el frente? La verdad es que tenía acceso a información diaria, reportes detallados y discusiones con altos mandos. Pero también es cierto que su figura estaba rodeada de asesores que filtraban, acomodaban o reinterpretaron datos. El emperador recibía una visión, pero no siempre la más completa ni la más precisa. A finales de los años 30, Japón comenzó a alinearse con otras potencias que buscaban modificar el equilibrio global. En 1940 se firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia. Este acuerdo colocó a Japón en un bloque que, eventualmente, se enfrentaría directamente a grandes potencias mundiales. Hirohito fue informado del pacto y entendió las implicaciones. Alianzas que podían fortalecer a Japón, pero también abrirle las puertas a un conflicto global. Los militares tenían una visión clara. Si Japón quería conservar su influencia y asegurar sus recursos, debía tomar decisiones firmes, incluso si eso implicaba fricciones con Estados Unidos y otras naciones. La tensión crecía día a día, mientras Hirohito analizaba la situación y trataba de equilibrar presiones internas y externas. Y aquí llegamos a un punto decisivo: la relación con Estados Unidos. A finales de los años 30 e inicios de los 40, las tensiones económicas y diplomáticas entre ambos países se intensificaron. Japón necesitaba recursos, especialmente petróleo, y las restricciones impuestas por Estados Unidos comenzaron a afectar seriamente la economía japonesa. La presión aumentaba y los sectores militares, ya fortalecidos, empujaban a considerar acciones más audaces. Es importante entender que durante este periodo, Hirohito no solo era un símbolo. Su aprobación implícita o explícita tenía un peso enorme. Aunque no daba órdenes militares directas en el campo de batalla, sí participaba en reuniones clave, sí recibía explicaciones estratégicas y sí expresaba opiniones que influían en las decisiones de quienes estaban al frente. A medida que la tensión aumentaba, el país se acercaba al borde de una decisión trascendental. Había negociaciones, intentos diplomáticos, propuestas alternativas, pero también una presión interna cada vez mayor para actuar. Y mientras todo eso ocurría, Hirohito estaba ahí, escuchando, analizando, observando cómo el destino de Japón se acercaba a una bifurcación histórica. Los altos mandos le presentaban escenarios, riesgos y posibles resultados. Hirohito entendía que una acción precipitada podía desencadenar un conflicto mayor, pero también sabía que un retroceso podía ser interpretado por los sectores más radicales como una muestra de debilidad. Su posición estaba cargada de complejidad. Equilibrar tradición, autoridad, presión militar y responsabilidad histórica no era una tarea sencilla. A medida que 1941 avanzaba, las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos no llegaban a buen puerto. La escasez de recursos era alarmante, el ejército ejercía presión constante y el ambiente político se volvía cada vez más intenso. El país estaba dividido entre quienes buscaban una solución pacífica y quienes creían que una acción decisiva era inevitable. Y entonces llegamos a uno de los momentos más críticos del siglo XX. Japón debía decidir su camino, continuar negociando y esperar un acuerdo que quizá nunca llegaría, o tomar una decisión arriesgada, una que podía cambiar el curso de la historia para siempre. En esos meses previos al desenlace, Hirohito participó en reuniones decisivas con su gabinete y con los altos mandos. Escuchó informes detallados, analizó posibles escenarios y expresó reservas. Sabía que cualquier acción militar traería consecuencias profundas.
pero también veía cómo el país estaba atrapado en una tormenta política y económica. Aquí la historia se detiene un instante, justo antes del momento donde todo cambiaría. Japón estaba al borde de una decisión histórica, y el emperador Hirohito estaba en el centro del círculo de poder. Nos encontramos en 1941, un año donde el mundo entero estaba al borde de un punto de quiebre. Europa ya estaba inmersa en grandes conflictos, y Asia vivía una tensión creciente desde hacía varios años. Japón enfrentaba restricciones económicas, presiones militares y un aislamiento diplomático que se intensificaba. La nación estaba en una encrucijada definitiva, y en el centro de esa encrucijada se encontraba Hirohito. En los meses previos a diciembre de 1941, se llevaron a cabo numerosas reuniones entre el emperador, el gabinete y los mandos militares. Estas reuniones eran largas, formales y cargadas de estrategia. En ellas se discutían las posibles rutas que Japón podía tomar, insistir en las negociaciones diplomáticas con Estados Unidos o prepararse para una acción militar que podría alterar el equilibrio mundial. Los líderes militares, especialmente la Armada Imperial y el Ejército, presionaban firmemente. Desde su perspectiva, Japón no podía ceder. Creían que, si abandonaban sus posiciones o retrocedían en Asia, perderían influencia, prestigio y seguridad. Además, veían las restricciones comerciales, en especial la suspensión de suministros de petróleo, como una amenaza directa a la supervivencia nacional. Hirohito observaba todo con cautela. Sabía que no era una decisión simple. Sabía que cualquier paso en falso podía llevar a Japón a un conflicto de proporciones inimaginables. Era consciente del enorme riesgo que implicaba enfrentarse a un país con el poder industrial y militar de Estados Unidos. Y, sin embargo, también sabía que ignorar la presión creciente dentro de su propio círculo de poder podía generar inestabilidad interna. Las conversaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos continuaron hasta casi el último momento. Se intercambiaron propuestas, comunicaciones e intentos de llegar a un acuerdo, pero poco a poco, la desconfianza creció. Los militares japoneses argumentaban que las negociaciones eran inútiles, que Estados Unidos no cedería en sus condiciones y que Japón debía actuar antes de quedar completamente sin recursos. En este punto, Hirohito se enfrenta a una de las decisiones más discutidas de su reinado. Historiadores analizan aún hoy la profundidad de su involucramiento y su grado de aprobación en lo que vino después. Lo cierto es que el emperador fue informado del plan, entendió sus implicaciones y asistió a reuniones donde se presentaron los detalles. Ese plan consistía en una acción simultánea que buscaba desequilibrar a Estados Unidos desde el inicio, atacar una base estratégica del Pacífico para intentar retrasar y debilitar su capacidad de respuesta. A medida que estas reuniones avanzaban, Hirohito analizaba cuidadosamente los informes. Era meticuloso, exigía explicaciones técnicas y estrategias claras. Los diarios y documentos oficiales indican que expresó dudas y preocupaciones. Pero la presión política y militar era enorme. Su figura, que representaba unidad y continuidad, estaba en medio de un círculo donde cada decisión era delicada. Finalmente, Japón tomó su camino. En diciembre de 1941, el país ejecutó una operación que cambiaría para siempre el curso del siglo XX. Aunque aquí evitamos detalles explícitos por ser contenido family friendly, lo que ocurrió ese mes desencadenó un conflicto global en el que Japón entró de manera directa. Lo que sí es importante destacar es que este momento marca un antes y un después en la historia del reinado de Hirohito. A partir de aquí, Japón se adentró de lleno en un escenario internacional donde la presión aumentaría día a día. El país comenzó a expandirse por distintas regiones del Pacífico, avanzando rápidamente en territorios donde antes no tenía presencia militar. Hirohito, desde su posición imperial, continuó recibiendo informes constantes. Cada día, los oficiales le entregaban resúmenes detallados de las operaciones, avances, retrocesos y reacciones internacionales. Aunque mantenía una imagen pública de serenidad, por dentro sabía que el futuro se volvía cada vez más incierto. A lo largo de los primeros años del conflicto, Japón logró avances significativos. Su presencia en el Pacífico creció rápidamente y su expansión parecía imparable. Esto alimentó el nacionalismo interno
y reforzó la narrativa de fortaleza. Para los ciudadanos japoneses, el emperador seguía siendo la figura que representaba unidad, tradición y destino. Su imagen estaba presente en discursos, ceremonias y el sentimiento nacional. Sin embargo, aunque el panorama inicial parecía favorable, las circunstancias comenzaron a cambiar. Potencias internacionales reorganizaron sus fuerzas y con el tiempo, la balanza se inclinó en sentido contrario. Japón empezó a enfrentar retrocesos importantes, dificultades logísticas y decisiones que se volvieron cada vez más complejas. Durante este periodo, Hirohito mantuvo su rutina meticulosa: reuniones constantes, revisión de documentos, consultas con asesores y miembros del gabinete. Se mostraba firme, pero preocupado. Las estrategias se volvían más difíciles y las decisiones más pesadas. Japón trataba de mantener sus posiciones, pero el escenario global se volvía cada vez más adverso. A medida que pasaban los meses y luego los años, el país entró en una fase donde los recursos escaseaban y las dificultades internas crecían. El pueblo japonés enfrentaba un esfuerzo nacional enorme, mientras los informes que llegaban al Palacio Imperial se volvían cada vez más sombríos. Aquí es donde aparece un componente humano profundo en la figura de Hirohito. Aunque mantenía la imagen de líder distante, la realidad es que entendía la magnitud del sufrimiento que comenzaba a extenderse por la nación. Le llegaban noticias de las dificultades económicas, de las tensiones sociales, de la presión psicológica sobre la población civil. Su papel, aunque limitado en algunos aspectos, seguía siendo simbólicamente crucial para sostener la moral del país. Sin embargo, la situación internacional seguía deteriorándose para Japón. Varios puntos estratégicos fueron recuperados por fuerzas opuestas, y con el tiempo, el panorama se volvió crítico. Japón enfrentaba una presión mayor cada mes, mientras Hirohito observaba cómo la situación escapaba lentamente del control de los altos mandos. Fue durante esta etapa donde el emperador comenzó a involucrarse de manera más directa en ciertas reuniones estratégicas. Aunque siempre mantuvo una posición respetuosa y medida, empezó a mostrar más preocupación y a hacer preguntas más específicas. Quería entender si existía alguna alternativa viable, si era posible detener la escalada antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Y justamente aquí aparece uno de los aspectos más debatidos del reinado de Hirohito. ¿Pudo haber intervenido de manera más firme? ¿Pudo haber detenido la marcha hacia decisiones cada vez más extremas? Muchos historiadores señalan que la estructura de poder japonesa tenía límites muy claros. Los militares tenían autoridad independiente y poder decisivo. Incluso el primer ministro necesitaba su aprobación para muchos asuntos estratégicos. Hirohito, aunque símbolo nacional, estaba atrapado en un sistema donde contradecir abiertamente a los mandos radicales podía generar una crisis interna aún más grave. Nos encontramos entonces en una fase donde el conflicto ya estaba avanzado, donde la presión era enorme y donde el emperador enfrentaba una de las etapas más complejas de su vida. Había visto cómo Japón avanzaba, cómo retrocedía, cómo enfrentaba obstáculos gigantescos y ahora debía considerar el futuro con absoluta cautela. A lo largo de este periodo, Hirohito continuó recibiendo informes diarios sobre cada evento importante. Revisaba mapas, escuchaba explicaciones tácticas y pedía aclaraciones. Era un observador atento, pero la realidad es que, poco a poco, la situación se volvió insostenible. En este punto de la historia, Japón se encontraba ante un escenario donde el conflicto se acercaba peligrosamente a su territorio. La presión externa aumentaba y el país comenzaba a vivir momentos difíciles, no solo en el frente, sino también en su vida cotidiana. Y es justo aquí, en este momento, donde el panorama se vuelve más incierto, donde debemos detenernos por un instante, porque lo que viene en los siguientes años determinará el futuro del país, del emperador y del mundo entero. Nos encontramos ahora en uno de los momentos más tensos de toda la historia moderna de Japón. Después de años de conflicto, la situación internacional se había inclinado claramente en su contra. La presión militar aumentaba, las alianzas se fragmentaban y la capacidad de respuesta japonesa disminuía con rapidez. Lo que alguna vez fue una estrategia de avance sólido en el Pacífico, ahora se transformaba en un retroceso constante. Y en medio de todo esto, Hirohito enfrentaba una tensión histórica sin precedentes. Para comprender mejor estos años decisivos,
Imagina el ambiente dentro del Palacio Imperial, un lugar silencioso, tradicional, lleno de rituales, pero también lleno de informes diarios que llegaban hora tras hora. Hirohito se encontraba rodeado de mapas, estadísticas y reportes cada vez más preocupantes. La distancia entre la figura divina que representaba para el pueblo y el ser humano que analizaba cada situación comenzaba a volverse más estrecha. Hirohito, aunque reservado, mostraba una creciente inquietud. Preguntaba más, pedía aclaraciones, buscaba entender si realmente existía alguna posibilidad de revertir el escenario. Sus asesores más cercanos notaban en él un sentido del deber más fuerte que nunca, pero también una preocupación muy humana. El futuro del país estaba entrando en un punto crítico, y cada decisión debía tomarse con sumo cuidado. Mientras tanto, la situación en Japón comenzaba a deteriorarse rápidamente. La población enfrentaba escasez de productos básicos, dificultades en la vida diaria y un ambiente de incertidumbre. El esfuerzo nacional era inmenso, y el desgaste emocional y económico crecía sin pausa. Fue precisamente en esta etapa donde Hirohito empezó a realizar algo que cambiaría su papel histórico para siempre: intervenciones más directas, aunque cuidadosamente medidas, en las discusiones políticas y militares. Aunque nunca rompió abiertamente con la tradición de neutralidad que caracterizaba a la figura imperial, sí utilizó su influencia para orientar un rumbo diferente. Sabía que insistir en continuar el conflicto sin una estrategia clara sería desastroso. Los altos mandos, sin embargo, estaban divididos. Algunos líderes consideraban que el país debía resistir a toda costa, incluso en situaciones adversas. Otros comenzaban a aceptar que debía buscarse una salida negociada antes de que la situación empeorara aún más. Estas diferencias generaban tensiones internas que hacían aún más compleja la capacidad de tomar decisiones unificadas.